Freud queda muy incompleto, por lo tanto yo supongo que el que realmente tenga vocación, el que realmente diga yo quiero entender lo que hay aquí, no me basta con una cosa así e imaginable, porque eso no sirve para nada. Es como que me han pasado una diapositiva de India y ya digo conozco India. Pues no conozco India, menos con una diapositiva. Si por lo menos fue un documental de varias horas todavía tendría una idea, pero esto no es ni un documental de varias horas, es una diapositiva. Por lo tanto, el que tenga vocación moverá el culo y tratará de leer por su cuenta y de investigar por su cuenta, que es un terreno amplio. Yo he colgado muchas obras de Freud para que no tengan ni siquiera que gastar y no tengan excusas también de que no se consigue ni nada de eso. Están en la web para cualquiera, para todo el mundo. Pero claro, aunque lo dejara donde acabamos, quedaría muy inconcluso. O sea que tenemos que tocar alguna cosa más. Una sobre todo muy importante. Pero voy a mencionar de pasada todas las cosas, todas las ideas, no las voy a explicar, que vimos. No pasa nada si se da vuelta, porque está aquí. Sí. El tema de los sueños. Por ejemplo, no lo tocamos. Hay mucho, es importantísimo. Pero como todos los que no tocamos, es que todos son importantísimos. ¿No lo tienes conectado? Perfectamente conectado. Tiene miedo que pierda la clase, No, pero ese es mejor aquí. Sí, pero cuando lo subo a la web, la vez que te he perdido, se ve mejor aquí. Tiene la voz más cerca. Bueno, cosas que vimos de Freud. Algunas, las tópicas. Las estructuras topológicas de la psique. La idea del libido. La importancia de la sexualidad. El tema básico de estas palabras, que no voy a explicar, porque ya las tienen que conocer. Represión, defensa. No he hablado de proyección, pero yo creo que casi todos ya saben lo que es. Toda esta terminología es propia de una visión dinámica, que es la visión de Freud. Y todo esto se continuará, esté uno o no de acuerdo con Freud, con sus visiones específicas, la dinámica de represión, defensa, mecanismos de defensa, retorno de lo reprimido, proyección, sublimación, se transforman en el ABC para moverse y sondear la dimensión anímica, que no es el cerebro, claro, el cerebro no hay nada de esto, pero se transforman en el lenguaje básico para acceder a la profundidad de la vida psíquica. Y otra idea clave, que vimos muy mal, fue la de sexualidad infantil, ¿no? Que es la clave. Otra idea clave, la de la reminiscencia y el olvido. El síntoma como manifestación de lo olvidado por reprimido, no olvidado porque está guardadito, sino porque se ha vuelto inaccesible. El retorno de lo reprimido en la forma de síntoma. La liberación de los síntomas y de la patología implicaría rescatar, recomponer la propia historia. Por lo tanto, el trabajo en el alma para Freud es arqueología. Y él lo dice en un libro, no lo trajo, tiene unas expresiones hermosas. Así como un arqueólogo tiene que excavar para descubrir en las bases subterráneas una antigua civilización olvidada y reconstruirla, el psicólogo, el psicoterapeuta, en el plan de él, hace el mismo esfuerzo, ayudando al paciente, ¿no? Tener que descender a la profundidad a reconquistar una historia olvidada, una historia perdida, que sin embargo, estando olvidada y estando perdida, sigue siendo la base de toda la vida psíquica, incluso superficial. Así que todo lo que pasa arriba está en relación con esa civilización olvidada, que sin embargo ha devenido invisible. ¿Se entiende esto, no? Claro que cuando Freud dice la clave está en lo reprimido, lo inconsciente y lo reprimido son lo mismo. Hablar de lo inconsciente y hablar de lo reprimido es hablar de lo mismo. Y lo reprimido se manifiesta por defensa. Defensa, represión e inconsciente es lo mismo.
Por lo tanto, la investigación del inconsciente equivale a ir levantando todas las defensas, que es lo mismo que ir haciendo accesible lo reprimido. Investigar al alma es, por lo tanto, tener que entrar en las zonas más defendidas y, por lo tanto, las zonas que provocan más resistencia. Un psicólogo profundo, por lo tanto, se ha de mojar el culo en tocar lo que más defensa despierta y, por lo tanto, lo que más rechazo despierta. Y así explica el mismo Freud la reacción social, no personal del paciente, sino incluso la reacción de toda la sociedad a la emergencia del psicoanálisis, que, como saben, fue de repulsa, de condenación, de rechazo, de ostracismo, de negación. O sea que su misma teoría le permite explicar por qué esta teoría es tan difícil de aceptar. Y con esto indica un camino. El camino del alma nunca es el camino de la conformidad, sino que el camino del alma siempre es incómodo. No es cómodo. La característica de buscar lo inconsciente nunca es lo imaginado por el yo. Lo inconsciente siempre es lo que el yo es incapaz de imaginar. Y una persona dice, ¡ay, mi inconsciente! Se imagina cosas que no es. Es lo que duele. Es lo de que tan doloroso es que ha desaparecido íntegramente del plano de la conciencia. Esto es importante. Y a partir de él, la psicología profunda, en la medida en que se mantiene fiel, que no siempre lo ha hecho, porque los pactos y las conveniencias de integración social hacen que se hagan concesiones, pero en la medida en que se mantiene fiel, resulta siempre urticante o revolucionaria. No digo revolucionaria de izquierda en política, no me refiero a ese tipo, sino revolucionaria porque mina los cimientos de las verdades, entre comillas, establecidas. ¿Sí? Bueno, vimos esas cosas, que las voy a dejar atrás. Vimos que una de sus grandes aportaciones es ampliar el concepto de psique de tal manera que la psique o la mente o el alma ya no es solo la conciencia, sino que es, y sobre todo, lo inconsciente. Y ya no es solo la razón, sino que es, sobre todo, lo irracional. Esto nunca había pasado. Hasta Freud el concepto de alma era o teológico, y por lo tanto el alma era la parte sublime del ser humano, o un concepto meramente natural identificado con vida, o un concepto filosófico que viene de Descartes, identificado con el yo pienso, el yo racional. La idea de que el alma podría ser un pozo, digamos así, de motivaciones no reductibles a razones lógicas, esto es uno de los aportes de Freud. Por ahí sigue la investigación, se puede estar de acuerdo o no, pero ha obligado al ser humano a tomar conciencia de que de aquello de lo que más se enorgullece, que es de su conciencia, es sólo la tapadera de una zona de pasiones muy primitivas. Pero hay otro concepto con el cual Freud ya le da pleno estatuto a la psicología, que hoy lo está perdiendo, hoy se está volviendo neurociencia, pero bueno. Y fue el siguiente. Ustedes saben, porque yo lo conté, que la primitiva idea es el síntoma se origina en un trauma. Esto no es de Freud, esto es de Charcot, es anterior a Freud. Charcot pensó hay una experiencia traumática, ha quedado reprimida, olvidada, negada. Si esto se revive, el síntoma desaparece. Esta idea la mantiene al principio Freud, con la convicción de que lo reprimido siempre se vincula con la infancia. Siempre. Lo reprimido no es lo que me pasó ayer. Si lo que me pasó ayer está reprimido solo porque se conecta directamente con un acontecimiento original en el origen arqueológico, que es esencial. O sea que con Freud aparece esto que hoy todavía la gente lo practica, de preocuparse por la infancia como causa de todo el desarrollo psicológico, y todas las angustias que tienen los padres y todas las rabias que tienen los hijos se las deben a Freud.
Antes de Freud a nadie se le ocurría pensar que si tenía un problema es porque cuando era chiquito le había pasado algo. A nadie, que a nadie se le ocurría mirar para ahí. Fue Freud que habló de la imagen de la infancia como fuente y origen de toda salud o perturbación física. Y cada vez que una madre o un padre piensa que lo que hace va a afectar al niño pequeño y le va a joder la vida, esa persona, aunque no lo sepa, está poseída por una fantasía freudiana. Si Freud no hubiera existido, no se le ocurriría. Y cuando cada uno de ustedes se justifica diciendo porque mi papá, porque mi mamá, están siendo freudianos. En el mal sentido, además, en el peor de los sentidos. O sea, fíjense qué nuevo es esto. Y sin embargo, como ha calado. Todo el mundo es freudiano sin saberlo. Todo el mundo se remite a Freud. Todo el mundo mira a donde nadie había mirado hasta que Freud lo sugirió. Esto habla de la genialidad. Y esto sí que es la vocación del alma. Mirar a donde nadie ha mirado nunca. La gracia es que después de Freud ya se ha mirado a la infancia. Quiero decir, hoy en día, seguir rebuscando en la infancia no es hacer consciente lo inconsciente, es repetir algo que ya se sabe. Por lo tanto, es probable que hoy en día lo inconsciente ya no esté en la infancia. Ya no. Un investigador del alma no va a buscar en el camino tridado, sino justamente donde está lo actualmente negado. Y lo actualmente negado no es la infancia, lo actualmente negado no es la sexualidad. Es decir, si estuvo ahí, posiblemente hoy está donde no miramos, y si miramos todos a la infancia, pues posiblemente es ahí donde no está. ¿Qué es lo que no vemos actualmente? Esa sería la pregunta, ¿no? Pero hay muchos descubrimientos en Freud, muchos. La explicación de la religión, la explicación de la sublimación, el hecho de que el análisis no solo es un método para curar, sino una concepción entera de la cultura, una concepción entera del ser humano, de la cultura y de la historia de la cultura. Esto es impresionante. O sea que la psicología profunda, desde el comienzo, va más allá del individuo. Es decir, para comprender al individuo, tiene que hacer un análisis de la cultura. ¿Se entiende esto, no? Esto jamás un psiquiatra lo va a hacer, y jamás un neurocientífico, evidentemente. Ellos pasarán de la cultura y pasarán de la historia. Lo transformarán en algo local, mecánico, absolutamente separado de todo lo demás. También en la psicología profunda, el alma está relacionada con todo. La búsqueda del alma, por lo tanto, es la búsqueda de la conexión con todo lo humano y, como veremos más adelante, incluso con lo que está más allá del humano. Y esto lo empezó Freud. Otra grandeza de Freud, haber supuesto, pues fue el primero, antes del nadie, ahora nos parece común, que a pesar de que seamos todos distintos, compartimos todos un mito esencial. La idea, por lo tanto, de ir a buscar la clave del desarrollo psicológico en un mito que trasciende al individuo, que como ustedes ya saben es el mito de Edipo, que lo expliqué en la clase pasada, también empieza con Freud. Y toda esta genialidad hoy se le niega. Quiero decir, sus sucesores, sus hijos, los que rompieron, tienden a olvidar la grandeza de Freud, y es la que merece ser reconocida. Pero hay una idea más, muy importante, volviendo al tema de la histeria, que fue la puerta por la que el alma regresa a Occidente como alma psicológica y no como alma teológica. Y fue la siguiente, ustedes ya saben, la idea de que en la histeria hay un acontecimiento reprimido, por lo que acabo de explicar, el acontecimiento traumático es infantil. La histeria se decanta, el síntoma aparece en un momento dado, pero según Freud no se origina del momento en que aparece, sino el momento en el que aparece es el momento en que aquella falla, vamos a decir así, falla territorial, aquella grieta que estaba en la infancia, se encuentra estimulada por una circunstancia que la hace presente. Por lo tanto, el acontecimiento actual solo sirve como ocasión para que se manifieste un trauma antiguo. ¿Se entiende esto, no? Lo que hay que bucear, por lo tanto, es el pasado, y el pasado infantil.
Y el pasado infantil es el pasado anterior a los recuerdos infantiles que tenemos la mayoría de la gente, es decir, anterior a los 4 o 5 años. Nada, es muy difícil que podamos recordar eso, casi nadie lo recuerda. Y la explicación que da Freud es, nadie lo recuerda precisamente porque es lo reprimido. Y es lo reprimido porque es muy doloroso, porque no es aceptable socialmente, no es aceptable individualmente, entonces todo el mundo está olvidado o reprimido, no por antiguo. Tanto que dice que incluso cuando recuerdas, si recuerdas una escena temprana, y podemos recordar una escena suelta, ¿no? Un día en el campo había... Dice él, es curioso que normalmente esas escenas son aparentemente inocuas. Recuerdas un día en el campo, una mesa, un ángulo de una casa, que no significan nada. Pero dice Freud, lo que recuerdas está desfigurado por la censura, es decir, por el superyo. De tal manera que el recuerdo no es el recuerdo de lo esencial, sino una desviación, una deformación que sólo a través de la interpretación puede devolvernos a lo que realmente está olvidado y se esconde, se escuda detrás del recuerdo. ¿Se entiende? Según Freud, sí. Con lo que sentiste emocionalmente. Sí, pero la escena que recuerdas tú, aún con esa carga de emoción, no es la escena que genera la emoción que está asociada ahora a esa imagen. ¿Se entiende esto? Yo puedo recordar, él pone ejemplos en su obra, alguien que recuerda un campo de girasoles, que es pequeño, que va a coger una tostada con miel, eso es lo que recuerda y con mucha emoción, pero a través del análisis de los recuerdos y de las asociaciones, resulta que lo que recuerda y lo que olvida en ese recuerdo es lo que pasó antes de la tostada y antes del campo de girasoles. Por lo tanto ha quedado algo que tiene un vínculo, pero que no menciona directamente, lo inmencionable, sí. Pero se dan imágenes siempre, no se dan nada elaborado. Será elaborado a pesar de uno, no será elaborado por el dos, ¿eh? No, lo que tú recuerdas de tus 3 años no son tus 3 años, son lo que tú recuerdas de tus 3 años. Es decir, igual que lo que tú cuentes de una persona no es la historia de la persona, es la historia que tú cuentas, aún con toda tu buena fe, ¿no? La historia del ego y la historia del alma no son la misma. La historia del ego es una epopeya egoica, construida sobre las ruinas donde realmente ocurría la acción. Si no se hace la reconstrucción arqueológica, la historia del ego es la historia de una superficie, no de una profundidad. ¿Se entiende? Cuesta entrar en esto. Sí. Yo no digo que sea verdad ni nada de esto, digo que la mirada es interesante y que si hay algo que aprender de todo esto es a ser muy humilde y empezar a vivir sabiendo que lo que sabes no es más que una parcela que se apoya sobre lo que no sabes. Y por lo tanto, duda, no de los otros, duda de ti. Duda, la certeza de que yo sé cómo fue, es el olvido del inconsciente. Es la ceguera. El más ciego, por lo tanto, es el más cierto. ¿Se entiende lo que digo? Este es el golpe, la herida narcisista. Por eso la gracia es que no hablemos de heridas narcisistas, sino que seamos capaces de hablar desde la herida narcisista, para lo cual tu narcisismo tiene que estar herido. Es decir, tienes que haberte vuelto humilde, saber de tu no saber. Si en el fondo esto es socrático también. Hombre, Sócrates no lo decía así, pero es socrático lo del saber del no saber. Es socrático lo de que te crees que sabes, pero no sabes. Es decir, te lo crees, pero duda de lo que crees. ¿Y qué propone Sócrates? Propone también un ir a extraer la verdad, que no es lo que tú te crees que es la verdad. Sistema de farmacéutica, es como un parto, la verdad se tiene que parir. La persona que cree que sabe qué es la verdad no lo sabe,
porque la verdad es producto de un parto, de una investigación, de un entrar, no psíquicamente, lo de la psique es más freudiano, pero la idea del saber, del no saber, sí que es una idea socrática, que por cierto Adler va a retomar. No, la clave de lo que yo quiero contar es esto. El procedimiento de Freud, del psicoanálisis, no el de Breuer, que era el de la hipnosis. Cuando Freud abandona la hipnosis por la razón de que en un hipnotizado no se puede encontrar nunca la defensa, porque el hipnotizado no tiene defensa, y por lo tanto no sirve, porque lo que cura es eliminar la defensa, para lo cual la defensa tiene que aparecer. ¿Se entiende esto, no? Por lo tanto, dormir a alguien y sacarle el dato que ese alguien no sabe y ponérselo de frente no es permitir que la conciencia de ese alguien conquiste progresivamente el dato, haciendo el viaje de tener que encontrarse con una defensa tras una defensa tras una defensa hasta encontrar la ciudad perdida. ¿Se entiende esto? Es muy diferente ser el que descubrió Troya a que me muestren una foto de la ciudad descubierta. Entonces me muestran la foto de lo que, pero yo no he hecho el descubrimiento, ¿no? En este caso Troya es individual, es decir, solo tú puedes hacer este viaje y un hipnotizado no lo hace. ¿Se entiende esto? Con lo cual, ¿cómo acceder al inconsciente si ya no puede ser por la vía hipnótica? ¿Cómo acceder, cómo hacer que el yo del paciente pueda reconocer lo inconsciente a través del analista, ¿no? Ahí entran los sueños, por ejemplo. Ahí entra la teoría freudiana de que el sueño es la vía real, el camino regio, la gran vía, la calle mayor, de entrada al inconsciente. Porque el sueño es una actividad donde la conciencia diurna está apagada. Tú no sueñas lo que quieres, ni puedes dirigir tu sueño. El sueño te aparece como un producto hecho desde el otro lado. ¿Se entiende? Por lo tanto, para Freud, el trabajo en los sueños es fundamental, porque da el hilo para conectar con los productos inconscientes. Pero bueno, al final lo voy a decir. Lo que dice Freud es que en el inconsciente, en el sueño, no hay una exposición espontánea y pura, sino que el sueño está elaborado. Cuando tú recuerdas un sueño, aunque no te des cuenta, tu recuerdo ya es una elaboración del sueño. Es decir, el sueño está deformado, igual que el recuerdo infantil. Está deformado ¿por qué? Porque la defensa aún sigue operando en el sueño. No opera como en la vida diurna, opera más tenuemente. Por tanto, se cuelan más contenidos, pero siempre disfrazados. Por lo tanto, el sueño habla del inconsciente, no literalmente, sino simbólicamente. O sea que lo que en un sueño aparece como un objeto tiene que ser leído como una señal de otra cosa. La otra cosa nunca es directa en el sueño para Freud. La cosa verdaderamente importante está camuflada. Y el trabajo de interpretación es el trabajo de quitarle el camuflaje a ese sueño. Por lo tanto, si digo que soñé contigo, parece que no soñé contigo. Es decir, que eso que eras tú en mi sueño es un disfraz a través de lo cual hay algo más innominable. ¿Se entiende esto? O sea que también el tema de interpretar un sueño puede generar resistencia. Y en la medida en que esa interpretación del sueño se acerque a la verdad, desnuda, oculta, probablemente haya más resistencia. Haya más incomodidad, más tendencia a negarlo, más irritación y más sorpresa. Así que cuando te interpretan un sueño y enseguida tú dices, ajá, pues lo que dirías hoy es, eso no tiene nada de conexión con el inconsciente. Tiene que haber resistencia. La resistencia es un obstáculo y simultáneamente una puerta, porque donde hay resistencia se está expresando al inconsciente. La resistencia es el problema de que genera dificultad para el tratamiento, pero por otro lado es lo que hay que trabajar en el tratamiento. ¿Se entiende esto, no? Incluso en el supuesto autoanálisis, porque Freud se analiza a sí mismo, claro, no tiene con quién, si es el único.
¿sí? Y lo más grande de Freud sale de su propio análisis, ¿no? Bueno, un camino es el sueño, pero hay otro camino, la asociación de palabras y de imágenes, no solo de palabras, y de imágenes. Es decir, un objeto que aparece en un sueño, en lugar de tomarlo literalmente, es dejar emerger a la conciencia con la menor crítica posible. En la crítica están las defensas. Es muy difícil, es muy difícil dejar salir lo primero que se te ocurre. Muy difícil. Porque algo en ti, ante lo primero, lo descarta. Y generalmente con el protesto, no, esto no puede ser. Bueno, eso es la defensa. Y eso descartado es lo importante. Freud ve que él hace un pacto con el analizador. El analizador de entrada, el pacto es que va a dejar salir lo primero que le venga a la cabeza sin la menor autocrítica. Y sabe que ese pacto no se cumple. Porque aún a pesar de la buena voluntad de la persona, o porque lo que se le ocurre le avergüenza, o porque hay resistencia, generalmente, automáticamente, lo descarta. Y hay que ir a buscarlo. Pero también descubre una cosa: cualquier tema que aparezca va a estar ligado simbólicamente, aunque de rodeos, los rodeos giran alrededor del tema prohibido. Por lo tanto, dejar salir lo que salga, si se deja salir y se analiza, a través de un largo rodeo, finalmente se va a llegar. ¿Sí? Esta es la idea de él, que luego también van a tomar sus discípulos, ¿no? Ahora bien, a través del análisis de estas primeras mujeres histéricas de Viena, reconstruir el acontecimiento traumático en todos los casos que ha tenido, siempre llevan a un acontecimiento traumático de los primeros años de vida, que es un abuso sexual. Un abuso sexual olvidable, evidentemente, y que por lo tanto debe ser reconquistado, que aparece a través de la asociación de los sueños y con mucho dolor y con mucho esfuerzo, pero que una vez revivido desaparecen los síntomas, ¿no? O sea, pero claro, el acontecimiento traumático es generalmente la seducción por parte de un mayor y el abuso por parte de un mayor del paciente cuando era niño. Y además, en la mayoría de las fantasías, bueno, en la mayoría de las asociaciones, adelante, ese mayor suele ser el padre. Con lo cual Freud al principio defiende con convicción de que el origen de la histeria está generalmente en una violación o abuso sufrido de niño. Es decir, hay un hecho histórico, digamos así, que ha decantado esto. Pero luego, y aquí es complicada la historia del análisis, hay distintas versiones de por qué Freud cambió el chip. Porque al principio fue esta su convicción. Pero luego, una de las explicaciones, no es la única, hay otros temas oscuros, fue que pensó Freud, realmente el inconsciente, que es el ello, hablando, el ello no puede distinguir entre realidad e imaginación. Sencillamente porque el ello no tiene principio de realidad. ¿Cómo puede ser verdad esto? Está en el ello, pero el ello, ¿qué sabe de verdad y de imaginación? No puede distinguir. Segundo, es curioso que todos estos eran chicas de familias burguesas de Viena de final del siglo XIX. Que en todas estas familias de clase bien y de burgueses, todos los padres fueran violadores. Es más, Freud sabía que lo que decanta una histeria no es solo la violación, fenómeno primordial, más una serie de añadidos. Por lo tanto, si tantas histéricas son violadas, las violadas en realidad deben ser muchos más, porque no todas se transforman. Eso significaría que todos los burgueses de Viena violan a sus hijas, ¿no? Con lo cual empieza a dudar
de la teoría. Y en un momento él vive una gran crisis porque ve que su sueño de haber descubierto algo es una fantasía. Puede ser todo una mentira. Y ahí se desmoraliza el trabajo de años de investigación, su teoría tan defendida, puede basarse en una mentira, no una mentira voluntaria, pero una mentira involuntaria. Pero aquí está la genialidad de Freud y de un Tauro que nunca se da por vencido. Porque dijo, bueno, si fuera mentira, esto prueba que la mentira, mejor dicho, más que la mentira, que la imaginación puede actuar como una causa de trastorno. Es decir, que la imaginación es real. Que la imaginación decanta procesos. Que algo vivido imaginativamente puede ser tan origen de procesos físicos y somáticos como algo vivido exteriormente. Y es ahí donde crea el estatus de la psicología. Es decir, lo verdaderamente importante no es el hecho histórico, no es qué pasó. Pueden haber pasado cosas terribles que no te afecten. Lo importante es qué afecta imaginativamente. ¿Se entiende? Y así crea el concepto de fantasía. Una fantasía no es una mentira consciente. Aunque toda mentira consciente y toda verdad consciente se apoyan en una fantasía. Esto seguro. Pero lo importante no es que algo pase o no pase. Lo importante es que algo sea vivido, aunque sea imaginativamente. ¿Se entiende esto? Quiere decir que la fuente real de todos los procesos de la psique es psíquica y no es física. Nunca es lo que te pasó como hecho externo. Siempre es lo que te ha pasado en el alma. Y esto habla más todavía acerca de la realidad del alma. ¿Se entiende lo que quiero? Esto fue novista, hasta hoy nadie, jamás, nadie se le había ocurrido pensar que lo que no es un hecho literal, histórico, podía decantar un síntoma. Es Freud el primero que dice, hay una realidad puramente psíquica, tan real y tan activa como la realidad física. De hecho, más real y más activa. Por lo tanto, aunque hubieras tenido el más amoroso de los padres, si en la fantasía habita un padre tiránico, lo que a ti te afectará es el padre de la fantasía. Lo que pasa es que la persona no va a distinguir fácilmente el elemento fantasiado del elemento real, porque la característica de la fantasía es que es vivida como realidad. ¿Se entiende? O sea que la persona sin duda te va a contar de que tuvo un padre cruel. Los seres humanos no podemos distinguir sin un proceso de conocimiento psicológico entre mi padre, mi madre y mi vivencia de mi padre pero es esto lo que distingue el psicoanálisis. Una cosa es el padre que está allá afuera y otra cosa es la imagen del padre que habita anímicamente. Y lo que es causa y fuente de efectos y afecta a la vida es la imagen en el alma. Esto es grandioso. Voy a leerle lo que cuenta un biógrafo de Freud, uno de los más importantes, contemporáneo de él, que lo dice así, a ver si lo encuentro. Dice así. Era un verdadero genio, dice. Mientras que las otras personas consideraban y todavía consideran, bueno, esto lo escribió en 1920, ¿no?, las neurosis como meras anormalidades y enfermedades que son desviaciones de lo normal, Freud muy tempranamente adivinó no sólo que las neurosis y las patologías representan simplemente
una variedad de funcionamiento anímico, sino que también proveen el acceso a las capas profundas de todas las almas. ¿Se entiende esto? La psicopatología, como percibió Freud, se transforma en una avenida de acercamiento a toda psicología. ¿Y acaso la mejor avenida de acercamiento a la psique? En uno de sus trabajos de 1896, él dice: el futuro de la psicología de la neurosis para designar la psicología, y según Freud, para la cual los filósofos han hecho muy poco para preparar el camino. Dice, el mismo Freud escribe en los estudios sobre la histeria: uno tiene en el trabajo de él que liberarse de cualquier prejuicio teórico, que eran los de su época, acerca de estar tratando con cerebros anormales de degenerados y de desequilibrados, cuyo estigma peculiar a ellos es la libertad de descartar las leyes psicológicas comunes de la asociación entre las ideas, o en los cuales cualquier tipo de idea puede ser sin ningún motivo y bajo ninguna razón. La experiencia nos muestra, por el contrario, que lo opuesto es el caso en la histeria. Tan pronto como uno ha descubierto los motivos ocultos que siempre han permanecido inconscientes y los toma en cuenta, no queda nada en la conexión entre las ideas de los histéricos que sea enigmático o sin razón de ser. O sea que hasta Freud se consideraba que una persona perturbada psicológicamente era un enfermo con lesiones cerebrales o una persona con degeneraciones genéticas. Fue Freud el primero que dijo: nada que ver, ni siquiera son degenerados, y mucho menos tienen lesiones cerebrales, sino que una persona normal puede volverse neurótico y un neurótico puede dejar de ser neurótico, porque entre neurosis y normalidad solo hay diferencia de grado. Entre un cerebro sano y un cerebro lesionado no hay diferencia de grado, hay una diferencia esencial. ¿Se entiende esto? Pero que la neurosis pueda dejar de ser neurosis y que el no neurótico en cualquier momento se vuelva neurótico muestra que el límite es circunstancial. Es esto que yo ya les expliqué en Freud: la normalidad no se diferencia esencialmente de la patología. Esto es la grandeza de Freud. El descubrimiento de la fantasía es la clave de toda psicología profunda ulterior. Pues todo buen psicólogo se va a liberar de la esclavitud de los hechos y va a empezar a investigar una vida psíquica, una vida imaginativa. Recuerden que la imaginación no es voluntaria. No hablo de la imaginación que yo hago, hablo de las imágenes que en mí, y a pesar mío, y a veces sin yo sospecharlo, me empujan. Fantasía es imaginación inconsciente. No es cuando uno dice: qué persona más fantasiosa porque hace un esfuerzo y se le ocurren cosas. No, todos vivimos en medio de la fantasía inconsciente. ¿Se entiende esto? O sea que cuidado con el uso vulgar de la palabra. Fantasía quiere decir vida psíquica más allá de toda conciencia. De ahí a Jung, que va a decir que la imagen es alma, no más que un paso. Pero yo nunca lo podría haber dicho si el explorador que descubrió este terreno no hubiera sido Freud. Por lo tanto, yo creo que la cosa que vamos a recoger de todo lo que ha dicho Freud es lo urticante de la búsqueda de la profundidad. Lo profundo es lo inconsciente es lo reprimido, y lo reprimido nunca es lo aceptable. Quien quiera que esté a la búsqueda del alma tiene que moverse en lo inaceptable. Claro que lo inaceptable cambia históricamente. Claro que lo que en el siglo XIX en Viena era inaceptable, hoy es perfectamente aceptable, lo cual muestra que lo inconsciente varía.
que no es como un riñón. Los riñones no varían. Cada vez que nace un niño, nace con riñones. Sí, pero lo reprimido cambia históricamente. Por lo tanto, la psique no es parte de la naturaleza, sino que la psique es parte de la historia. Dicho de otra manera, es parte de ese reino tan invisible que llamamos vida cultural. El alma es, ante todo, cultural. No digo solo cultura externa. El alma se hace. No se nace con alma. Se nace enteramente animalito. El alma aparece en un proceso no natural, justamente en la negación de lo natural, en la represión de lo natural, en la distorsión de lo natural, surge un plano distinto y ya no explicable naturalmente. ¿Se entiende esto? Uy, qué fácil que lo aceptan, ¿eh? Una idea muy revolucionaria. Una idea que produce muchas objeciones, ¿no? La gente cree que el alma es como un riñón, que el alma es un cuerpito de luz que me envuelve y que se puede fotografiar con unas máquinas. Creen que el alma es natural, que el alma es un objeto físico solo que invisible. O algunos creen que el alma tiene intenciones y algo así por el estilo, ¿no? Algunos le rezan al alma. Se imaginan que el alma es una cosa que anda por ahí, pero si aceptamos lo que estamos diciendo que el alma es un plano no natural que surge en una dimensión lógica de la vida. Que la realidad del alma, por lo tanto, nunca es física, sino que es lógica. Tiene la misma realidad que pueden tener los números. ¿Y quién se va a encontrar en la naturaleza con un número? Nadie. No te topas con el 1, no te topas con el 2. Si te lo topas, te pregunto cuánto medía. ¿De qué color era? No, el número es un concepto, una idea. Los números no habitan en la naturaleza. Es cierto que la naturaleza se puede someter a la ley del número. Se puede mirar numéricamente, pero nunca te vas a encontrar un número como te encuentras un árbol. Iba por la calle y me encontré con la raíz cuadrada de 2. Imagínate, no puede ser. Sí, hay una realidad para la raíz cuadrada de 2, pero no es una realidad natural. No es una realidad física. No es una realidad que se conecte ni con la vida ni con la muerte. Pero es una realidad que se conecta con la conciencia y con el inconsciente. Se conecta con el proceso de devenir consciente. Al devenir consciente se puede acceder, se puede generar ese plano lógico que es el plano, por ejemplo, de los números. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pregúntenme cuando no voy, es demasiado importante para dejarlo pasar. ¿Perdón? Fuerte. Por tanto, la historia también es un elemento que hace alma. Y el alma se hace la historia, claro. La historia, entendiendo por la historia también la sociedad, pero la sociedad es historia. ¿O vivimos como en la época del hombre de las cavernas? No. ¿De aquí de dónde? Vamos a decir así, cualquier creación, en la medida en que es estrictamente humana y no natural, pero tener un hijo es natural. Como un perro que tiene una perra que tiene perritos. Pero tener un hijo en una clínica es un proceso cultural, no es un proceso natural. ¿Se entiende? Pero para acceder a clínicas hay que tener tecnologías, hay que tener ideas del mundo, hay que tener una vida lógica, una vida mental, si quieren llamarlo así, que no es natural. ¿Y cuándo el ser humano empieza a ser distinto de un ser meramente natural? En el momento en que está colocado en contra de la naturaleza, en lo antinatural. Por ejemplo, va a decir, el mismo Freud no lo dice así, estoy saltando a Giegerich, pero para mostrar que tiene raíces. Freud va a decir, un momento clave en el desarrollo psicológico es el control de esfínteres. Fíjense por dónde. No es natural. No es natural para el niño pequeño tener ganas de hacer caca y no hacerse caca. El bebé caga y mea todo el tiempo. El aprender, y es un aprendizaje,
a resistirte a un impulso natural, a ir en contra de lo natural. Es lo que crea conciencia. Y aparece un plano distinto del natural, justamente en esta dialéctica de negación de lo natural. ¿Se entiende? Para Freud, ya saben que la infancia y la sexualidad para él es básico. Pues es básico este momento, el control del esfínter y el control ordinario, porque ocurre que el puro animalito se distancia de la animalidad. Aparece una psique no natural. Aparece la psique propiamente dicha. Por lo tanto, hay un cambio de plano total. De ahí que cada vez, para la psicología profunda, evidentemente todo intento de reducir la vida psíquica a cerebro es perder la vida psíquica para caer enteramente en una ciencia natural. Es cierto que Freud, finales del siglo XIX, comienzos del XX, tiene la fantasía todavía, fantasía en su sentido, de constituir una ciencia, y aún sigue con la idea de que una ciencia tiene que tener los métodos de la ciencia natural. Es cierto, esta fantasía está en Freud, que tiene que haber experimentación, que tiene que haber pruebas exteriores. O sea, hay una contradicción en Freud. Siendo esencialmente psicológico el objeto que él descubre, sigue aspirando a encontrar una técnica empírica. Él insiste todo el tiempo en lo empírico. Pero claro, no habría nada menos empírico que lo psíquico, porque justamente la psique consiste en estar alejada de la experiencia física inmediata. El mismo Freud sospecha esto, porque en algunos momentos dice, claro, es que no podemos ver nunca, conectar, experimentar con el ello, ni con el superyo. En todo caso podemos ver las consecuencias y las manifestaciones en la conducta, pero nunca directamente al ello ni al superyo. Es decir, que lo que vemos siempre está en el plano manifiesto. No vemos nunca directamente el alma. Lo que vemos son las manifestaciones en conducta. Con lo cual ya hay un salto. O sea, el conductismo consiste en una corriente, por cierto, poderosa y se conecta con el cerebro, que dice que lo que podemos estudiar científicamente de las personas y de las ratas son las conductas, que se pueden medir las reacciones exteriormente. Pero claro, la pregunta es, ¿pero conducta es sinónimo a psique? Para el conductista sí. Para el conductista no hay más psique que la que cabe en la conducta. Claro, para la psicología profunda no. La conducta solo es, como un síntoma, una manifestación que necesita ser interpretada para elevarse al estatus lógico o psicológico. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Este es el camino que van a seguir también los sucesores de Freud. Lo expliqué los otros días y espero que lo entiendan para comprender la grandeza de Freud. Que él está, en su época, lo más reprimido, sin ninguna duda, era la sexualidad. Lo más urticante, y por eso fue tan perseguido. Si a él no se le hubiera ocurrido decir que los niños tienen vida sexual, no hubiera sido tan perseguido. Él tocaba lo urticante, lo que golpeaba de base a la cultura occidental. Y por eso vivió ostracismo. Por lo tanto, él tenía la convicción de que cualquiera que descartara estas motivaciones urticantes para explicar la psique por principios aceptados, que no golpearan al narcisismo, no era un psicólogo profundo. Y por eso él vivió las separaciones como auténticas deserciones. Porque en realidad las más importantes, porque hubo varias, fueron la de Adler y un poquito más tarde la de Jung. Pero no es que Freud no los viera como psicoanalista porque sintiera que lo abandonaban a él, que es lo que se ha contado, era muy dominante. No, pónganse en el lugar de él. Lo que vio Freud es que esta gente cambiaba la explicación de la psique para poner como razones básicas algo que sin duda iba a ser aceptado por el status quo, porque era mucho menos urticante que el tema de lo prohibido. Y por lo tanto los vio como vendidos. Y se dijo, Adler va a tener mucho éxito. Claro, lo que él cuenta lo van a coger y van a aplaudir.
Y van a decir, esto es la verdad, y no el psicoanálisis que toca suciedades y cosas impuras de la cual la conciencia occidental se quiere olvidar. ¿Se entiende el dolor de él? No tanto que me sigan a mí, sino que se siga en el camino del urticante. Y claro que Freud, el que Adler cambia, y hoy lo veremos, y la explicación de Adler también es muy bonita, pero desaparece toda esta cosa urticante, subversiva y de hecho, en Adler casi desaparece el inconsciente. Casi desaparece. Y en Jung, los que lo conozcan, con todo lo genial que es, y ya lo veremos, claro, Jung pone como clave de toda la vida psíquica la aspiración del alma a encontrar significado en la vida. ¡Hombre, eso Occidente lo iba a aplaudir! Y pone el impulso religioso del alma como la base de todo desarrollo psíquico. ¿Cómo puede vivir Freud esto? Son unos vendidos al sistema. Y claro que puede explicar el éxito que van a tener. Y el temor de Freud es justamente que se va a olvidar la obra del psicoanálisis porque es demasiado urticante y se van a aceptar estos sucedáneos descafeinados para el consumo masivo y para mantener aplacada la buena conciencia de Occidente. ¿Comprenden esto? Cuando Freud se encarga, desde él, de demostrar que toda religión es una forma de censura colectiva y un instrumento de represión, y su discípulo directo va a decir que la religión es la expresión más pura del anhelo del alma, claro, se siente golpeado duramente. ¿Comprenden esto? Es para cambiar esta otra idea de que Freud era un tirano que quería que todos dijeran lo que él dijera. No es justo esto, ¿no? Si uno mira con las gafas de Freud, por supuesto que luego te las puedes quitar, ves una mayor aquiescencia con el status quo. Relativa, pero mayor aquiescencia. Y de hecho, tanto en Freud, tanto en Adler como en Jung, desaparece poco a poco, se diluye el tema de la sexualidad, poco a poco, y empiezan a aparecer otras motivaciones mucho más aceptables, aunque sean polémicas, mucho menos polémicas que las imágenes tan poderosas y tan brutales como la horda primitiva, el niño perverso polimorfo, la madre fálica, la envidia al pene, hombre, la horda primitiva, el parricidio que vimos los otros días, hombre, son temas, ¡guau! Y en cambio aquí van a aparecer otras explicaciones más aceptables. Precisamente por eso fueron aceptadas rápidamente. No hubo resistencia a la psicología adleriana, ni tanto a la junguiana hubo desde la colocación científica, pero enseguida se transformó en una psicología pop de gran... Hombre, ¿por qué todos aquí conocen a Jung? Enseguida, y vendió, y la gente que le gustaban los platos voladores, y la astrología, y la mística, y todo eso. El junguianismo se transformó en el nombre de una secta de chalados que querían una realización espiritual y volar y conectar con el más allá, pero no tocar las zonas más oscuras de su vida, pasar rápido más allá. Cierto esto. Era más fácil hacer una psicología pop con Jung que hacer una psicología pop con el conocimiento de lo que hay en Freud. Mucho más fácil. Y de hecho pasó. El psicoanálisis quedó para especialistas, para gente que se rompe el culo, para gente que tiene que estudiar y que tiene que manejar una pero cualquiera es junguiano. 3 libritos, El hombre y sus símbolos, y ya está. Pop. Sí, es cierto eso. Y cundió en estos ambientes, no en los científicos, por cierto. En el terreno científico Jung no fue aceptado por considerárselo místico, pero no por considerárselo urticante. En cambio a Freud no se lo aceptó no por considerárselo místico, primero por considerarse, y puede ser verdadero, que su método no es científico, pero segundo, porque los temas provocan verdaderamente resistencia, rechazo, disgusto. A nadie le gustan. Lo reduce todo a sucio. Esa es la primera reacción. Transforma las máximas realizaciones cristalinas del ser humano en porquería, en caca, pis, falo, vagina. Se siente agredido, ¿no? ¿Cómo vas a reducir una catedral, la obra del Dante, la democracia,
a una evolución de pipi caca. Bueno, esto es muy simplificado, pero es lo que es. Pero bueno, de hecho pasó que Adler rompe. Adler era muy inteligente, no era uno cualquiera, y de hecho era presidente de la sociedad de Viena, o sea que tenía un puesto importante dentro de los discípulos de... Pero es que Adler ve desde un punto de vista distinto. Realmente cuando uno se pone las gafas de Adler, ve otra cosa, que no se ve cuando uno mira con las gafas de Freud. Es que es así. Adler ve algo que, claro, en Freud no estaba. En Freud estaba siempre el ¿por qué? ¿Por qué aparece un síntoma? ¿Cuál es la causa? Y la causa está atrás. En Freud hay una fascinación con el pasado. Y ese pasado es la infancia. Pero incluso hay una fascinación con el pasado de la humanidad. Para explicar la cultura se monta la fantasía de la horda tribal, el parricidio, que eso no es una fantasía. Pero va para atrás. Para él la explicación de algo que aparece ahora es, lo simplifico, más complicado, es un efecto de una causa remota. Pero Adler se acerca con otra mirada. La mirada de Adler no es la pregunta de ¿por qué está pasando esto?, sino ¿qué efecto consigue esto? Dicho de otra manera, cuando una persona padece una neurosis, la que sea, que siempre será concreta, no es tanto por qué hay una neurosis, sino para qué hay una neurosis. Dicho de otra manera, él ve en todos los movimientos de la psique una estrategia orientada a un fin. La verdad que es agudísimo. Es decir, que cuando tú quieres afrontar un tema, por ejemplo, con una persona, un tema que sé que es importante, ¿no? Y la persona se pone a llorar. La pregunta no sería ¿por qué llora?, sino ¿qué consigue llorando? Generalmente lo que consigue es que el tema no se toque, que te calles y que aceptes sus condiciones. Por lo tanto, parece que la manifestación no tiene tanto una causa. En Freud, recuerden, la causa no era consciente. La persona no sabía de dónde venía. En Adler, el propósito tampoco es consciente. Si fuera consciente, la persona sería directamente una manipuladora. Sería una especie de Maquiavelo que dice voy a... No, pero la persona no tiene ni idea, sino que se encuentra atrapada también la misma persona en una especie de estrategia que le tiene cogida. ¿Se entiende esto? O sea, sí, pero interesada. Interesada. Dicho de otra manera, los problemas infantiles, para Adler, solo pueden existir en una persona si conducen a un fin. Conducen a un fin. ¿Se entiende? Entonces, cuando una persona está anclada en que en su infancia le pasó algo, el tema no es si le pasó algo o no desde Adler, sino ¿para qué le sirve a esta persona tener dificultades infantiles? Es decir, ¿qué va a conseguir con esto? No ¿qué va a conseguir? ¿Qué está consiguiendo ya? Y generalmente lo que va a descubrir Adler es que lo que consigue una persona, sin saberlo, es dominar. Dominar, controlar a su entorno. Es así que los enfermos con su enfermedad tienen controlados a todos a su alrededor. De tal manera que el enfermo, aunque se quiera curar conscientemente, no podrá curarse si esa enfermedad le sirve a un objetivo
en el que está enganchado. Interesantísimo. Sigue habiendo una actitud de sospecha. Como ven, no es ningún ingenuo Adler, ni ningún literal. No, en esto sigue siendo un psicólogo profundo. Pero la explicación no va a buscar remotas entidades, libido, complejos arcaicos, sino un discurso. Él ve la vida psíquica como un discurso. Y un discurso, para él, no solo tiene componentes, sino que todos los componentes de un discurso están reunidos para transmitir un mensaje, para provocar un efecto. Es cierto que ustedes pueden analizar mis palabras, es decir, son sonidos, y es cierto, son sonidos, está formado de letras, de vocales, de palabras, y es cierto, pero con esto perderían de vista que todos esos sonidos, esas letras y estas palabras están reunidas en un discurso que intenta llegar. Por lo tanto, descomponer en sus elementos sería el error de no ver que todos los elementos han sido convocados por una meta. La respuesta, por lo tanto, está en la meta y nunca en el origen. Hablo desde Adler, ¿no? Hombre, es revelador. Porque entonces, hasta la sexualidad, para Adler, se transforma en un medio de poder. Es cierto que hay motivaciones sexuales en las vidas de las personas que necesitan de esas motivaciones para lograr sus propósitos. Y el propósito siempre es ser superior, estar en superioridad de condiciones. Fuerte esto. Pero claro, aquí hay una diferencia. Freud podría decir, si una persona busca el poder, de hecho lo busca, porque detrás del poder lo que hay es un deseo erótico que se gratificará, mientras que Adler dirá al revés. Si hay una preocupación erótica, es solo en la medida de que esa preocupación erótica forme parte de un diseño que le conduzca a la superioridad. ¿Lo entienden? Es bonito tratar de leer así, es otra lectura, claro, salen otras cosas a la vista, pero tratar de leer nunca como un propósito consciente, O sea, eso sería pensar que las personas mienten, sería caer en el mismo error de los médicos pre-freudianos que creían que las histéricas mentían. No es una parálisis, la finge, no, es una parálisis. No es el fingimiento del yo, el yo está atrapado en el síntoma. Bueno, cuando uno ve el propósito, no es el propósito del ego de la persona. Hasta el ego de la persona es esclava de un propósito que ella ignora. ¿Se entiende esto? O sea, la persona puede realmente considerarse sufriente, y puede sufrir, de hecho, siempre y cuando ese sufrimiento forme parte de un medio de lograr superioridad. Y la persona puede creer que es una víctima. El tema es que no se da cuenta de lo que consigue siendo una víctima. Es decir, ¿qué privilegios perdería si no fuera una víctima? Esta es la salud de los enfermos. Yo tenía un paquete, ¿verdad? Una bolsa por ahí. Eso busco todo el tiempo. Abre eso. Bueno, interesante. Entonces, ¿cómo hace Adler para distinguir todo esto? Bueno, Adler empieza con Freud, pero ya desde el comienzo nota cosas. Por ejemplo, Freud insiste al principio mucho en esto de la libido, la búsqueda del placer, un impulso erótico. Y es Adler el primero que observa que, aparte de un impulso erótico, él ve en la psique un impulso agresivo. Él ve en el alma no solo la búsqueda de placer, sino una capacidad de destrucción. Y Freud no lo acepta. Freud no lo acepta. No acepta este nuevo principio que postula Adler junto con el erótico.
Lo increíble es que no lo acepta, Adler se separa y muchos años más tarde, 10 años más tarde, el mismo Freud llega a postular un principio de muerte complementario al principio de vida. Es decir, acepta lo que había sugerido Adler. Pero lo acepta no por Adler, sino por su propia evolución. Pero es como decir, Adler vio algo que Freud en ese momento no vio y que muchos más años más tarde Freud se retractará y lo pondrá con su nombre y con su expresión en su propia teoría. Y Adler no estaba tan despistado. Adler vio una necesidad de herir en la vida. Adler vio no tanto el deseo de ser amado que veía siempre Freud, o de placer, sino veía que una persona es capaz, inconscientemente, de infligirse dolores terribles. Y que lo que inflige el dolor terrible no es el anhelo de placer. ¿Y qué puede ser? ¿Qué puede ser aquello capaz de ponerse en contra con el deseo del alma del placer, a punto de renunciar al placer? Y claro, lo que vio Adler es el anhelo de poder. El poder es un motor del alma, un motor psíquico. Y ya Nietzsche había dicho que la esencia de la vida es voluntad de poder. O sea que lo que estaba haciendo Adler es un poco recoger, continuar con la idea de Nietzsche, solo que más individualizada, más estudiada en caso. En serio es la supremacía, conseguir la supremacía. La supremacía no necesariamente política, sino la supremacía emocional, el poder del alma. Y el poder del alma no lo tiene quien tiene el palo de amasar. Tú puedes permitirle a tu mujer que tenga el palo de amasar si con ello ella se siente horriblemente culpable y a través de esa culpa no te podrá abandonar. Y ella será la que mande y sin embargo será tu esclava, mandando. ¿No? Esto es mirar mucho más. ¿Se entiende esto? El poder de los débiles suele ser infinitamente más poderoso que el poder de los fuertes. Un débil con su debilidad puede tener a su merced al fuerte con toda su fortaleza. Por lo tanto, hasta una cosa vio Adler. Hasta la verdad puede ser un arma de poder. Y lo importante no es si una persona dice o no dice la verdad, sino cómo la usa. Y se puede herir, degradar, esclavizar con la verdad. ¿Se dan cuenta que están mirando lo que nunca vemos? Un fondo que normalmente somos tan tontos que decimos, bueno, pero si dijo la verdad. No, eso no es lo que importa, dice Adler, sino qué consigue con esa verdad. No se dice la verdad por decir la verdad, sino se dice la verdad para dominar al otro. En la mayoría de los casos, evidentemente. La pregunta es, ¿qué sentido tiene decir una verdad? Una pregunta que tendríamos que hacernos. Cuando te viene tu mejor amigo o tu mejor amiga, y porque te quieren tanto, te cuentan que tu pareja te mete los cuernos, la primera pregunta que un adleriano se haría no es si es verdad o no es verdad. La primera pregunta sería, ¿qué está buscando esta persona al contarme esto? Pero nosotros somos demasiado tontos y entramos enseguida en el manejo. ¿Ven cómo hay que empezar a despertar? ¿Qué consigue? Pero no lo consigue razonablemente. La persona sería la primera sorprendida si se le dijera que está buscando algo, porque lo negaría con toda su vida. De la misma manera que con Freud, la persona negaría que hay algo reprimido o hay algo, lo negaría de verdad. Bueno, pero lo negaría el ego. Pero ¿qué pasa con la totalidad de la persona? En esto, Adler sigue siendo discípulo de Freud, en el sentido de que el ego no es
la totalidad ni la fuente de explicación de una vida. Porque el ego depende de una estrategia inconsciente. Dicho de otra manera, el ego está clavado, dice Adler, en la cruz de la ficción en la cual se encuentra atrapado. En la cruz de interpretar la vida de una manera, y es dentro de esa interpretación hace lo que puede, no lo que quiere. Lo que no puede es salirse de esa interpretación. ¿Y cómo surge la interpretación de la vida? Interesante, Adler, ¿eh? Es muy bonito, a mí me gusta mucho. Para Adler hay una experiencia, también Adler en esto sigue con la fantasía de la niñez, ¿eh? Para Adler la niñez sigue siendo un punto crítico. El niño nace, y así como para Freud el niño nace erótico, para Adler el niño nace con voluntad de poder. El primer Adler, porque Adler como Freud evoluciona a lo largo de toda su vida. El último Adler no es igual al primer Adler, avanza. Pero el primer Adler es así. El niño nace y lo primero que descubre, lo que en cierto sentido origina el yo, la psique, vamos a decir así, la psique otra vez no está en la naturaleza. La psique surge de un corte con la naturaleza. Pero el corte con la naturaleza en Adler es el descubrimiento de una inferioridad. El niño siempre descubre que en algún área individual, la de este niño es la que es inferior. O es enfermito, y si es enfermito, es inferior. O tiene la nariz larga, o la tiene corta. O es judío en un medio no judío, o es gitano en un medio no gitano, o es muy alto, o es muy bajo, o es muy guapo, o es muy feo, o es muy listo y por lo tanto llama la atención, o es muy tonto. Pero al principio Adler piensa que hay una inferioridad orgánica, en realidad es el primer Adler, es como prehistórico, ¿no? Él habla de que siempre hay un órgano en todos nosotros que tiene, por una disposición, a veces genética, a veces hereditaria, a veces constitucional, una inferioridad. Que en nuestro organismo no todo funciona igual, que tenemos puntos débiles, el de cada cual es el de cada cual. Esa es la primera idea, luego la va a cambiar, ¿eh? Ese órgano inferior, en cada persona, es fuente de dificultades. Él respira mal, o se resfría pronto, o tartamudea, o es visco, o lo que sea, ¿no? Pero también observa algo, que en la naturaleza, cada vez que hay una debilidad, esa debilidad, y esto lo inventa Adler, luego lo tomará Jung también, esa debilidad lleva, en muchos casos, a una compensación. Es decir, a desarrollar para compensar mucho otro órgano u otra habilidad. Así él observa que un niño que tartamudea puede o derrumbarse ante eso, o al contrario, llegar a ser un gran músico y desarrollar otra expresión en la que descolla a falta de la expresión verbal. ¿Se entiende? Es decir, la misma inferioridad se transforma en la fuente motora de un anhelo de superioridad, que en realidad sería un anhelo de superación y superioridad. Super es arriba, y él habla que la dimensión psíquica es siempre un intento de remontar, de compensar la falla por un ascenso. Todo ser humano, por lo tanto, se encuentra movido espontáneamente por una necesidad ascensional. Claro que cada cual la conseguirá como pueda. Es decir, hay estrategias de todo tipo. Hay estrategias neuróticas y hay estrategias no neuróticas.
Pero en todo caso, siempre el impulso vital es el intento de compensar la inferioridad desarrollando algún tipo de superioridad. Interesante, fue él el que habló de este nuevo mecanismo del alma que se llama compensación, que más allá de Adler ya se usa. Podemos decir que una persona a veces habla muy fuerte y se hace notar para compensar una gran inseguridad. Es decir, que parece fuerte y entra dando portazos, y eso intenta compensar, es decir, tapar, equilibrar, que interiormente se siente que es nadie. Esto es una lectura de profundidad, porque el superficial dirá, ¡oh, qué creído es este tío! Y en cambio diría Adler, no, tiene un complejo de superioridad. ¿Qué busca un complejo de superioridad? Compensar una inferioridad que no se puede confesar porque duele mucho. ¡Qué bonito! Y claro, las palabras complejo de inferioridad, complejo de superioridad se popularizaron al instante. Lo que dijo Freud, va a vender, y efectivamente Adler se fue a América y se transformó en el psicólogo de moda, y todo el mundo hablaba de complejo de superioridad, complejo de inferioridad, y ya nadie se ocupaba de caca, pis, vagina, matar al padre, follar con la madre, todo esto se borró. No, pero la idea sigue siendo bonita, porque posiblemente es como otra vuelta de rosca, ¿no? Y puede haber muchas vueltas de rosca, es decir, no tiene por qué ser solo un plano, puede haber distintos planos. El tema es, en este anhelo de superioridad, que no es consciente, surge una estrategia. Es decir, el niño descubre tempranamente cómo compensar esa inferioridad, pero lo descubre, claro, con medios muy inadecuados. El niño no conoce el mundo, no tiene capacidad de entender. Entonces, desde su interpretación tan infantil, elabora, y ya está fijado cuando tiene 5 años, un plan. Pero no lo elabora racionalmente, lo elabora como hace mi gato, quiero decir, ¿no? Mi gato, cuando quiere que le dé la lata y no las croquetas, hace cosas. Sabe que se tumba y hace y se hace el enfermo, pero él no está razonando. Evidentemente el gato no es que diga voy. No, pero el instinto es listo. La fuerza vital es lista, la astucia no está en la razón. Bueno, en el niño también la astucia está desde lo que él entiende por la vida, esto le permite conseguir lo que quiere. Y esa interpretación de la vida que queda fijada ahí es la estrategia en la cual va a crecer el yo. Y el yo va a estar atrapado en esa estrategia sin saberlo. ¿Comprenden? O sea, no es que yo quiera, es que ya no puedo vivir de otra manera. Y toda interpretación gira alrededor de un objetivo. Y el objetivo siempre es superioridad. ¿Se entiende esto? El niño mimado, que para Adler es importantísimo, descubre que puede conseguir lo que quiere sin hacer nada. El niño mimado desarrolla una estrategia de debilidad. El huir de las circunstancias y buscar protección inmediatamente lo gratifica. El niño mimado va a ser, en el 90% de los casos, un adulto neurótico. Completamente neurótico, porque jamás hará el esfuerzo para lograr una superioridad real, sino que evitará el esfuerzo para lograr una superioridad sin superarse a sí mismo. Es decir, el impulso a la superioridad, que para Adler es espontáneo y dinámico, es un impulso que puede ser maravilloso, porque lleva a que los seres humanos lleguen a lo mejor de sí mismos cuando se lo afronta. Pero hay formas de sentirse superior sin desarrollar una superioridad real. ¿Se entiende?
Y en ese caso, ¿qué es lo que habría para Adler? Habría lo que él llama la protesta masculina. ¿Qué quiere decir esto? Que ante el lado más débil y por lo tanto más pasivo, ante el lado donde uno no sabe, aquello donde uno se siente inseguro, es lo que él llama lo femenino, en hombres y en mujeres, La protesta masculina es negar esa feminidad, buscando de alguna manera taparla con un exceso de masculinidad, que no consiste, por lo tanto, en conectar con la debilidad y hacer un esfuerzo para superarla, sino en vivir en una estrategia que eluda encontrarse con la inferioridad. Voy a poner un ejemplo muy simple. Si un niño, que no es siempre el caso, el caso siempre es individual, esto para Adler es fundamental, no hay regla universal, cada individuo es único. Por lo tanto, no es como en Freud, que hay una mecánica para todos. Para Adler, el individuo es lo único real, y no se puede ver a priori cómo va a reaccionar el individuo. El individuo es único, el individuo tiene una fuerza creativa imprevisible, ¿no? Por lo tanto, no se puede decir siempre pasará, no se puede. Pero imaginemos un niño que tartamudea, que le cuesta hablar y por lo tanto en la escuela se le burla. Esto puede generar mucho dolor. El niño se encuentra ahí con una debilidad terrible. Según el niño, la educación y su imagen del mundo, por eso es tan importante explicitar la imagen del mundo, que siempre es muy precaria porque es infantil, puede descubrir que enfermándose no lo mandan a la escuela. La mamá lo mimará, lloriqueando o teniendo paperas o teniendo reacciones, le permiten salvarse de ir a la escuela. Y por lo tanto evitar todos aquellos ámbitos donde se encuentre expuesto a su inferioridad. ¿Sí? Y va a conseguir que los demás dependan de él, le cuiden, le mimen, hagan la faena, sintiéndose por lo tanto superior sin haber enfrentado a la inferioridad. Este es un mecanismo neurótico, porque se tiene una falsa superioridad. Se tiene una superioridad solo en el sentido de controlar a los demás, pero no de ser más de lo que se podía llegar a ser. Aquí la protesta masculina, por lo tanto, escapa del lado femenino. Quiere subir sin hacer peldaños, sino huyendo. Mientras que la debilidad, debidamente afrontada, puede ser la ocasión de superarla con el esfuerzo que te hace a ti desarrollarte más. Por ejemplo, el niño puede descubrir que tiene dificultad en el hablar y esforzarse por controlar y hablar mejor y poner más atención. Y puede llegar a superar su dificultad y, como Demóstenes, ser el mejor orador de su tiempo. En el caso de Demóstenes, la inferioridad produjo una superioridad. En el caso del neurótico, la inferioridad se esconde controlando a los demás para que le tapen de encontrarse con la inferioridad. Y esa es la estrategia neurótica. Ese niño que posiblemente ha sido mimado tiene un plan de vida, no consciente evidentemente, que es: si no enfrento la dificultad, me resuelven la papeleta y yo no tengo que sufrir. Pero no sufre igualmente porque tiene que sufrir la inferioridad. El sufrimiento vendrá, como en el caso de Freud, a través de los síntomas. Pero lo curioso es que los síntomas serán necesarios porque apoyarán esa estrategia de vida. Es decir, el sufrimiento neurótico, que es un sufrimiento, y esto es igual que Freud, compensa el dolor del sufrimiento real. Lo que pasa es que el sufrimiento real es muy doloroso, pero pone en marcha un proceso de transformación. El sufrimiento neurótico
consiste en evitar encontrarse con el sufrimiento real y por lo tanto anestesia. Es más complejo Adler, pero bueno, vamos a adelantar una de las cosas. Adler, antes de apuntarse al psicoanálisis, era socialista. De hecho, su mujer fue una gran militante rusa, amiga de Lenin, no, de Trotsky, de una intelectual de potencia, y él siempre tuvo intereses sociales. Hay que contar esto, porque esto forma parte de su psicología. Y Adler vio lo que ningún psicólogo había visto hasta entonces, lo incorporó en la dinámica de la psique. Lo que en el primer Adler es anhelo de superioridad, que surge a partir de un sentimiento de inferioridad, en el último Adler se transforma en el impulso del alma, en la aspiración inherente en todo ser humano a la perfección, en el anhelo de trascendencia. Y el sentimiento de inferioridad no es la causa, sino porque hay un anhelo de perfección, uno lo primero que nota es imperfección. Qué bonito. Es al revés, por lo tanto. No es que surge el deseo de subir porque uno se siente inferior, sino más bien, porque ya se nace con el anhelo de ser más, uno nota lo que le impide serlo. Y entonces el alma apunta a esta superación. Y esto es muy cristiano, ¿no? La autorrealización y el llegar a ser más de lo que ya eres en plenitud creativa. Para Adler, lo que mueve a cada ser humano es la dinámica de la plenitud creativa, de llegar a ser plenamente el individuo que eres. El máximo desarrollo de los potenciales, que son únicos en cada persona. Eso quiere el alma. Pero ¿cuál es el máximo desarrollo de un potencial? Para Adler, el sentimiento de comunidad. De comunidad. El alma trae implícitamente un anhelo de comunidad. No solo, también de comunidad humana, sino que ese anhelo de comunidad puede ser anhelo de comunidad con el cosmos. En el neurótico, el anhelo de comunidad queda reprimido y toda búsqueda de poder es búsqueda de poder egocéntrico. De ahí el sufrimiento del neurótico. Lo que es anhelo de perfección termina siendo deseo de poder para que yo no tenga que hacer nada. Con lo cual el sentimiento de comunidad potencial en todo ser humano no se llega a desarrollar. Y esto nos pasa todo. Casi toda la gente que yo conozco, muy poquitas hay, tienen atrofiado el sentimiento de comunidad. Y para Adler, esa es la fuente de todas las insatisfacciones. La gente cree que no es feliz porque le falta una pareja. No, la gente no es feliz porque está atrapada en una estrategia tan egoísta que el alma no cabe. No puede salir del yo, me, mi, conmigo. Y el anhelo del alma, la única realización del alma está mucho más allá de una dinámica yoica. Por lo tanto, para Adler, los grandes problemas de la vida que el neurótico evita, buscando estrategias de poder para no enfrentar, son el problema del amor, el cual incluye la sexualidad. Sin duda, esto es uno de los grandes problemas, pero no el único. Hay otro más importante, el problema de la vocación. Es decir, el de servir a. Y una persona en cuya estrategia de vida no entra el servicio, estará enferma toda su vida. Y creerá que es porque le falta un novio, creerá que es porque le falta dinero, creerá porque tiene todo lo que crea, le viene bien para no poder afrontar salir de sí. Interesante esto. El alma para Adler, por lo tanto, anhela la participación, pero esto a veces se entiende mal, porque la gente cree que él lo llamó Gemeinschaft Gefühl. Es muy difícil de traducir. Y a veces se lo traduce, y a mí no me gusta nada, por interés social.
Y en América se lo ha entendido mucho el interés social del alma, pero esto se cree que interés social es esta cosa americana de compartir con los vecinos y en la escuela hacer tareas colectivas y ser muy sociable y adaptarte a la sociedad que hay. Pero Gemeinschaft es comunidad, no solo comunidad humana, y que file sentimiento, yo prefiero llamarlo sentimiento de participación. Y les voy a leer un texto de Adler para que corregir este error, porque nunca es una sociedad de hecho aquello que el alma aspira, nunca es adaptarme a una circunstancia de hecho, nunca, lo dice así él, dice, la meta de perfección tiene que portar en su interior la meta de una comunidad ideal. Porque todo lo que valoramos en la vida y todo lo que permanece y continúa permaneciendo es eternamente el producto de un interés en lo ideal. Por lo tanto, el alma se funde y se entrega a una idea de sociedad. Claro que participa en el mundo, pero participa en el mundo para colaborar en que el mundo de hecho se parezca cada vez más al ideal. Por lo tanto, la meta del alma no se realiza nunca. Se parece mucho a Kant en este idea. No es una meta para ser conseguida, sino para dar una dirección para un movimiento siempre más, porque está claro que la meta de perfección no se puede conseguir. El ser humano jamás será perfecto. El anhelo de la perfección no es para ser conseguido, sino para mantener al alma en un estadio siempre ascensional. Y donde quiera que llegue, siempre hay más para llegar. En el neurótico, en cambio, hay un estancamiento. Y toda la estrategia neurótica es mantener el status quo. ¿Se entiende? Por ejemplo, estando enfermo, mi padre depende, mis hermanos sufren, me tienen que embarcar. Es una estrategia terrible porque finalmente a lo que lleva es a la locura, a la inutilidad o a la impotencia o a la delincuencia. Pero la persona no lo sabe, no decide, está atrapado en eso. Es un plan que inevitablemente lleva a la infelicidad. Solo que la persona cree que va a ser feliz dominando a los demás. ¿Se entiende esto? Para Adler, hasta lo que creemos forma parte de la estrategia vital. Por lo tanto, hasta tus creencias no son libres. Viene impuesta por aquella estrategia de vida fijada a los 5 años. ¿Entienden esto? Lo que pasa es que la estrategia... ¿En qué consiste la terapia adleriana? Muy simple, más compleja. La terapia adleriana no tiene nada que ver con la freudiana, porque consiste en una conversación inteligente en la que se trata de hacer ver a la persona a través del diálogo amoroso, con humor, apelando a la inteligencia de la persona, que está viviendo una estrategia que la conduce a donde él nunca había pensado, es decir, hacer explícito el plan implícito en que uno está atrapado, para que uno pueda, ahora como adulto, elegir y enfrentar una realidad desde una perspectiva que no es la infantil. Es decir, orientar a un nuevo ajuste, a una nueva estrategia de vida, pero imposible si no se explicita la antigua. Y es muy difícil explicitar la antigua, porque igual que en Freud hay mucho autoengaño, hay mucha resistencia. ¿Se entiende esto? Pero se puede, es lento también, es un proceso de conversación lento, pero a medida de que la persona va no solo entendiendo con la mente, comprendiendo en lo que está metida, es cuando se da cuenta de que puede elegir. Es cuando realmente cambia la conducta. La conducta no cambia por un acto de voluntad. La conducta cambia por un acto de conciencia.
ser consciente de algo no es contarlo, tenerlo como escrito, no, es darse cuenta con todo tu ser. Si tú te das cuenta de que hay un abismo, no avanzas más. Entonces yo te digo, sí, hay un abismo, pero avanzas, no te das cuenta de que hay un abismo, juegas a que hay un abismo. Entonces es un plan de volver visible el discurso invisible que a uno lo tiene atrapado. ¿Qué es lo inconsciente para Adler? Lo inconsciente es de lo que no te estás dando cuenta. No es una zona que exista por ahí, es el otro lado de tu discurso. Lo que no te das cuenta, ¿a qué te lleva el discurso en el que estás metido? No tiene realidad ontológica. Tiene realidad lingüística. Estamos atrapados en un discurso. Explicitar ese discurso, analizarlo, descomponerlo y ver sus últimas consecuencias da la posibilidad, recién entonces, de poder afrontar otro discurso. Lentamente. Redefinir objetivos. Pero no podrás redefinir objetivos hasta que no seas consciente del objetivo que te tenía aprisionado. Tú decís, sí, yo quiero cambiar de objetivo. Mira, ese primer querer cambiar de objetivo está al servicio de la estrategia que ya te tiene atrapado. Y eso el terapeuta adleriano tiene que tener paciencia para hacerlo ver. Hasta los síntomas que padecen provienen como medios perfectos para el objetivo inconsciente. Tremendo, porque una persona no quiere tener síntomas, pero los tiene, sí, pero los síntomas son parte del objetivo. Es decir, son medios. Y uno los quiera o no los quiera, están ahí porque cumplen un propósito. Si la persona llega a entender que no solo es el propósito del síntoma, el propósito del síntoma es el propósito de toda su vida. De su manera de pensar, de su manera de evaluar, de su manera de afrontar las relaciones, de su manera de armar la realidad. Por lo tanto, el síntoma no es una cosa aislada. La vida es como un cuadro, como una obra de arte. Y desde la manifestación más pequeña hasta cualquier rincón de la vida forman parte de esa totalidad que es un diseño global. Cuando comprendes que estás atrapado en un diseño que no lleva a donde tú te imaginas, y lo horrible que es ese cuadro, entonces te desmontas. Y ahí puede surgir la obra de arte que en ti busca expresarse. Y esa obra de arte no consiste en ser un espléndido mosaico, sino en formar parte de un espléndido edificio. ¿Se entiende esto? Adler está parte de un filósofo muy importante al que él le agradece la base teórica, se llamaba Weisinger. Lo voy a escribir para que en internet lo pueden buscar, que escribió un gran pensador, nietzscheano completamente, es decir, sale de Nietzsche, que decía algo bastante sensato. Decía, nadie sabe lo que es la realidad. La realidad es un enigma. Nadie lo sabe. Ni los científicos saben lo que es la realidad. Los científicos elaboran teorías siempre provisionales para acercarse a ese misterio que llamamos realidad. Hasta ver los átomos, ¿no? Y hoy las cuerdas. Y mañana vete a saber qué. Y antes las ondas. Y antes los lugares naturales. Y cada teoría te mete en un mundo distinto. Y toda teoría trata de hacer inteligible una realidad absolutamente misteriosa. ¿No entienden a esto? Por lo tanto, no sabemos nada, nadie sabe nada. Solo usamos las teorías que permiten actuar más efectivamente. ¿Verdad? Y entonces, cuando una teoría científica, una explicación del mundo nos permite lograr resultados más que nos llevan a vivir con más dominio y con más felicidad, aceptamos esa teoría, pero no es porque sea una foto de la realidad. De hecho, va a haber otra que va a producir efectos más espectaculares y la va a sustituir.
esto que pasa en lo colectivo pasa en lo personal. El ser humano es como un animalito, pero inteligente y por lo tanto con vida lógica, que no se puede mover sino a partir de una interpretación. No hay ni un solo movimiento del cuerpo o del alma que no esté diseñada por un fin. Digamos, si una persona se pone de pie para algo, para ir al váter, para apagar la luz, pero no se pone de pie porque sí. Claro que no es que lo haga conscientemente. Si yo me dirijo hacia allí es porque veo allí una puerta. Quiero decir, en mi sistema de información de la realidad, ahí hay una puerta y la puerta sirve para salir. No me voy a ir por aquí, porque aquí no veo ninguna puerta. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, todo ser humano elabora provisionalmente una interpretación de qué es real y qué no es real y por dónde van los disparos, que le permite orientar su acción. En realidad nunca sabemos lo que es real. Por eso dice Adler que nuestra reacción nunca es ante una supuesta realidad, sino ante una interpretación de la realidad. Y la interpretación de la realidad es psíquica, no es un hecho. Por lo tanto, no estamos a merced de los hechos, estamos a merced de la interpretación que en nosotros se da de los hechos. Esto es muy psicológico, por lo tanto. Una persona dice, sí, pero tal accidente me provocó tal trauma. No. Cómo en ti se interpretó el accidente lleva al trauma. Y el trauma forma parte de una estrategia. Por lo tanto, nada te va a producir nada si en ti no hay una interpretación que le dé realidad. Dicho de otra manera, no sabemos qué es la realidad. Para nosotros solo es real aquello convocado por la interpretación que en nosotros hay. ¿No entienden a esto? El ejemplo que una vez vimos en el centro cuando hablábamos de Adler, si aquí tiran una soga, pero yo veo una víbora, yo reacciono ante una víbora, no ante una soga. Por lo tanto, no es la soga la que me produjo terror. Lo que me produjo terror es la víbora. ¿Y de qué me sirve que me digan, no, si no era una víbora? Sí, pero yo viví el terror porque mi reacción fue ante una víbora, no ante una soga. Es decir, uno reacciona ante la interpretación que en uno se da de lo que hay, no lo que hay. Volvemos a lo mismo, puedes tener un padre maravilloso, pero si en la interpretación que en ti se da de sus gestos es terrible, tú reaccionas al padre terrible, es decir, a la interpretación. Luego, no hay hechos externos que provoquen absolutamente nada en la psique. La fuente de todo está en la interpretación. Lo que pasa es que la interpretación no es consciente. Yo no elijo ver una víbora cuando me tiran la soga, por ejemplo. La veo como víbora, no lo elijo yo. En mí se ha dado una interpretación, no es que yo la he hecho. Es más, yo soy el producto. O sea, yo me vivo como producto de una interpretación. Por lo tanto, yo no puedo hacer una interpretación ni la puedo deshacer porque yo ya estoy producido por una interpretación. Bien, la interpretación que rige en nuestra vida es la que se ha formado el niño. E imagínense qué elementos tiene el niño para construir una realidad. Mínima. Y el niño nunca va a ver nada que contradiga esa interpretación, porque todo se puede meter en la interpretación, ¿me entienden, no? Si en mí se da la interpretación de que tú me quieres perjudicar, y tú vienes y me dices, Enrique, yo de corazón no te quiero perjudicar, yo lo que veré es la manipuladora de mierda que me quiere perjudicar y que para perjudicarme me cuenta que no me quiere perjudicar. No me puedes sacar de la interpretación. No se puede. La interpretación acoge a los hechos para fortalecerse. Asombrosamente era Acuario este hombre, y Freud era Tauro. Es curioso que cada uno siguiera la dinámica que astrológicamente corresponde a su signo, ¿no? Acuario habla de una construcción mental que ningún hecho va a contradecir, sino que todo hecho se va a incorporar en él.
Y Acuario es el signo de la sociedad, de la participación en un todo mal. Es curioso eso, porque Adler no se preocupaba por astrología. Sí. Bueno, sí, tal como lo interpretamos nosotros. Y entonces hay una interpretación del astrólogo que nunca va a fallar, evidentemente, porque todo hecho lo tomarás en la medida en que confirme la teoría. Sí, pero bueno, yo le digo, bueno, qué coincidencia, y al hacerlo notar estoy fortaleciendo la interpretación, evidente. La pregunta es, ¿para qué dice Enrique esto? No si es verdad o no es verdad. No, y luego veremos a Jung, y Jung es Leo, y toda la simbólica de Leo está presente. Bueno, esto que Weichinger dice es, vivimos todo el tiempo como si, pero no sabemos lo que hay. Vivimos como si, por ejemplo, reacciono como si fuera una serpiente, pero es una soga. No sé si es una soga, pero bueno, me funciona mejor viviendo como si esto fuera una soga. Vivo mejor como si esto fuera una lámpara, pero no, esa es un extraterrestre. Pero la interpretación más adaptable que me permite es que es una lámpara. ¿Pero qué es eso? ¿Una lámpara? ¿Átomos? ¿Ondas? No lo sabemos, pero siempre hay un como si, y nunca sabremos cómo es el mundo. Bien, esos como si impepinables para vivir, esto es Nietzsche ya lo dijo, la verdad no existe, solo existen medios para poder autorrealizarse, solo existen interpretaciones, las teorías científicas, son armas de poder nada más, nadie sabe lo que es dionisíaco, es una embriaguez cósmica. Bueno, esto dice Weichinger. El como si, en Weichinger, se llama ficción. Pero no en el sentido de que haya una ficción y una no ficción. No existe la no ficción. Todo es ficción. Solo que hay ficciones que enferman y ficciones que curan. ¿En qué consiste la terapia, entonces? Consiste en, primero, explicitar que se está atrapado en una ficción que enferma, para poder sustituirla creativamente, no el terapeuta, sino la misma persona, por una ficción que cure. ¿Y qué es una ficción que cure? Una ficción que permite fluir al impulso del alma hacia la perfección y hacia la integración en una comunidad ideal. Bonito, ¿verdad? Ha cambiado totalmente el clima. Es decir, salimos de las cacas y las ordes primales y las masturbaciones y los deseos de posesión de la madre y matar al padre y a los para entrar en un hacia arriba, ¿no? Pero hay elementos importantes que no hay que olvidar. Anhelo de perfección, protesta masculina, eso está muy claro. La protesta masculina se da en hombres y en mujeres, ¿no? Es querer estar arriba y no abajo. Por eso más tarde Hillman, rescatando lo mejor de Adler, y yo estoy de acuerdo con Hillman, dice, donde está la debilidad está el alma. Pero qué difícil es aceptar la debilidad. Cómo compulsivamente donde nos sentimos inseguros actuamos. Y por lo tanto huimos del alma. Porque solo en el dolor de esa inferioridad, en ese no sé, no puedo, no soy capaz, tengo miedo, puede desarrollarse la aspiración a superar el miedo. ¿Cómo? Desarrollando lo que necesito para vencer el obstáculo. Es lo que el neurótico no hace. Hace poco hablaba con un querido discípulo, digamos así, que confesaba en momentos de intimidad su inferioridad, una de sus inferioridades, consiste en que se siente intelectualmente incompetente, inteligente es, pero no ha tenido la formación adecuada, no ha hecho la universidad, se pasó todos los años de la adolescencia siendo salvaje y terrible y delincuente y todo lo demás, y por lo tanto ha estado muchos años en otra cosa, y de golpe ahora se encuentra con el mundo del conocimiento, ante lo cual se siente inseguro.
Entonces me decía, claro, cuando está con gente y hay que hablar, habla mucho de unas teorías delirantes para que no se note que en realidad no sabe nada. Entonces yo decía, ¿y por qué no aceptas que no sabes nada? Porque si aceptas que no sabes nada, empiezas a aprender. Si no sabes nada, estudia y aprenderás. Pero si vas todo el tiempo fardando para impresionar a los demás, te vas a quedar eternamente sin saber nada. El neurótico quiere aparentar superioridad, pero no llega a ser superior. Para el neurótico la apariencia vive como si la apariencia pudiera sustituir a la superioridad. Pero claro, esto que es tan fácil de decir, es tan difícil de aceptar, ¿no? A un acomplejado, tocarle el tema que más le duele, muy difícil. La persona misma, sin darse cuenta, ha creado una red de defensas para que el tema no se toque. A veces hasta lo sentimos sin darnos cuenta, pero que con esta persona este tema no hay que tocarlo, ¿no? Y claro, es que es la persona la primera que tendría que poder tocar el tema, pero tocar ese tema es deshacerse en el dolor, es la aceptación de lo femenino, que posibilita, por lo tanto, el ascenso a la superioridad. Pero la protesta masculina, que es negar lo femenino, te mantiene anclado en una ficción enferma. Ya ven cómo el anhelo de perfección puede degenerar en sed de poder, pero la sed de poder personal es un sustituto del viaje ascensional hacia la perfección. El neurótico, por lo tanto, no evoluciona, domina, controla, para quedarse donde está, para no hacer la tarea. ¿Qué hora es? Preguntas. Lo vamos a dejar a Adler, y hay muy, fíjense, este libro solo es extractos de lo esencial de Adler, solo de lo esencial, ni siquiera son sus obras completas, y tiene tela, ¿no? He dicho poquito, pero lo suficiente como para que vean que aquí la dinámica, el alma sigue siendo dinámica, pero desaparece todo esto de las topografías. No hay topografía anímica, no hay planos, no hay capas, yo, ellos, solo hay un discurso, una ficción implícita. Digamos que para él inconsciente es implícito, consciente es explícito. Se trata de hacer explícito lo que en ti está explícito. No se trata de descubrir ninguna zona oculta. Se trata de poder incluir en el discurso lo que está excluido, que normalmente es la inferioridad. Poder afrontar la inferioridad inmediatamente dispara el anhelo de superioridad y te pone en marcha. La pregunta es, bueno, ¿a dónde estoy yendo con todo este montaje de vida? Adler no dice montaje de vida, crea otra palabra que también ha cundido, estilo de vida. Cada persona está acogida en un estilo de vida. Sus síntomas forman parte de ese estilo de vida, sus talentos también, hasta los sueños. Para Adler, interpretar un sueño no es descubrir una causa, porque la persona sueña lo que su estilo de vida necesite que sueñe para confirmarse. ¿Se entiende? Hasta los sueños, los síntomas, los deseos, los proyectos están convocados por el estilo de vida. Y claro, cambiar el estilo de vida es cambiarlo todo. Pero es difícil, porque hasta el deseo de una persona de cambiar estilo de vida suele ser una forma de sostener el estilo de vida. Como muchas veces he dicho, a la gente que dice que quiere cambiar, no quiere cambiar, quiere lo que quieren, pero no cambia real. Quieren lo que se imaginan que es cambiar, que en el fondo es aumentar su ego. No cambiar, el cambio real no lo quieren. El cambio real duele mucho. En cambio, eso que quieren, que se imaginan que es ser mejor, no duele nada. Es decir, fortalece su estilo de vida. La persona dice, quiero ser espiritual, y lo que quiere es ser más poderosa. Ser espiritual como se imagina que es ser espiritual. Pero cagarse y mearse debajo de la mesa porque ha aparecido una potencia ante la cual es pequeño, eso no lo quiere. Quiere ser un ángel y hablar con los espíritus, ¿sí? Sentirse superior. Pero es curioso porque cada paso ascensional se construye a partir de la inferioridad, nunca de la protesta masculina. Adler era un convencido
de la igualdad básica y esencial entre el hombre y la mujer. Y Adler insistía en la situación de inferioridad social de la mujer, que se había visto limitada en posibilidades educativas, que la protesta masculina funcionaba en la sociedad y que la desigualdad de la mujer era producto de un estado de opresión, pero jamás de un estado de naturaleza. Por lo tanto, fue uno de los primeros grandes feministas de la historia de Occidente. Entonces, es avanzadísimo Adler, avanzadísimo. Una mujer, el sexo no existe, a diferencia de Freud. El sexo no existe, el sexo es usado en la estrategia de vida. Lo importante no es ser hombre o ser mujer, sino en tu vida cómo se utiliza eso para defender una estrategia. ¿Se entiende esto? Y la estrategia no tiene sexo. No es sexual la estrategia. La estrategia es una estrategia o de compensación o de realización. ¿Y la realización en qué consiste? En realizar una individualidad única, irrepetible, original y desconocida. Por lo tanto, ser tú a donde no es ser yo. No se puede copiar. Es un acto puramente creativo. Fíjense que el contacto con la inferioridad, con todo el dolor que trae, despierta la posibilidad de crear. En cambio, el otro es, a través de huir de su inferioridad, solo crea para escaparse. Y entonces su creación no es una creación, sino una defensa. Estilo de vida siempre depende de una meta. Toda meta es ficticia, pero hay metas ficticias para encubrir y hay metas ficticias que liberan el camino del alma. Todo análisis consiste en un acto humilde de explicitación del discurso. Y para Adler, la terapia siempre consiste en posibilitar el desarrollo de ese germen que en todos nosotros existe, que es el sentimiento de comunidad. Por lo tanto, para Adler, la primera pregunta que habría para una persona que tiene problemas o que una consulta es: ¿y usted qué hace? No, tiene pareja, tiene niños, no. ¿Usted qué aporta? Cuando ve que hay una persona que no tiene el menor interés, que lo único que le interesa es yo, mi, conmigo, ya está detectada la neurosis. Hay una falla total, no se ha podido desarrollar ese germen y por lo tanto el anhelo de perfección no puede fluir. La gracia de Adler es que, si se lo toma en serio, hace importantísimo hincapié en la educación. Y de hecho el movimiento adleriano ha insistido y ha logrado en una época crear escuelas para la educación de los niños justamente en la edad crítica de hasta los 5 años. En el niño se puede ayudar a desarrollar el sentimiento social. En el niño perezoso, hacerle comprender que su pereza le hace infeliz y estimular el esfuerzo. En lugar de, por eso siempre insiste, cubrir las falencias que las madres que miman a sus hijos sin darse cuenta estimulan. Porque el niño mimado es el candidato a neurosis, seguro. Su estrategia será siempre de huida, nunca de superación. Siempre será de superioridad. Caprichos para conseguir lo que quiere. La mamá llora, pobre, bueno, no tiene hambre, le haremos comidita especial. Y ese niño va haciendo una estrategia donde puede eludir cualquier esfuerzo, consiguiendo controlar a los demás. Su vida va a ser un intento de control. Naturalmente va a ser infeliz. Va a creer que es feliz, aumentando una infelicidad no reconocida. Porque la única felicidad, finalmente, es salir de ti. Es un mundo donde los otros son reales. Los otros no son medios para tu fin. Los otros son hacia donde desemboca la tarea que da plenitud. ¿Hasta qué punto entran los otros en tu vida? Y los otros no pueden ser papá, mamá, mi pareja y mi niño. Eso soy yo. Fíjense, ¿te importa el mundo en el que vives? ¿Hay algún placer en servir y ayudar impersonalmente? En última instancia, la tarea del alma, lo que busca el alma es salirse de los límites estrechos.